Alex. I will talk about relational distances, which were introduced by Professor Dr. Yves Schectman, who was my advisor at my studies in doctoral studies in Toulouse, France, and he passed away about 1 year ago. Okay, the first part of the talk will be about these relational distances and two applications, one on qualitative oblique principal component analysis and rule generation for large data sets, some references. And after that, I will talk about him and his influence on this symposium, the CIMAC. He was at the first CIMAC in 1978. Okay, Professor Yves Schectman was born in Toulouse, France. He was one of the pioneers in data analysis in the French school. He introduced the relational distances, which is the core of the talk. And he visited the University of Costa Rica in 1978 and 1980. And he helped create research groups leading to SIMPA. I will talk also about that in the second part of the talk. So the main part that has to be, understood is the duality diagram. If we have a data table, a centered data table X, which is here, here is a matrix, here it is a linear transformation, and we have this data observed on n individuals that are in RP, in the space of individuals, with p variables, which are in the space of variables, Rn, and we define on this space of individuals a metric M to calculate distances, norms, and so on. We have the covariance matrix, which is a matrix product like this, and this is the metric of variables, and we will fix this metric as the weights of the individuals. It will be a diagonal matrix, and W will be the scalar products between the individuals. V is the covariance matrix, and we have appropriate isomorphism and transformations to interpret the duality diagram. This is the usual duality diagram for principal component analysis. In principal component analysis, the principal vectors, the principal axial vectors, CK, are in the space of individuals. The eigenvectors of Vm, the multiplication of V times M, but by this transformation, the principal axial vectors are transformed in principal components in the space of variables. Okay, and we know a lot of properties of principal components that are independent, maximal variance, and so on. For the traditional case, M is the diagonal of the inverse of the variances, and we have the normalized principal components, but this is the general case of principal components. Okay, but if we have several data tables that define several clouds of points, x1, x2, and so on, for each data table, we may have a different duality diagram. The problem is if we use, please remark that N is fixed, D is fixed, but P is not fixed. Each data table may have different number of variables. If we consider the data tables
as part of a large data table that is a concatenation of the data tables. The problem is what kind of metric will be defined on the whole space. So for an illustration, a geometrical illustration for two data tables, here you have the individual space. Here you have for the first data table, the individual space for the second data table, and for the first axial vector and the first axial vector, corresponding axial vector, there is an angle here, and the cosinus, the cosine of the vector is the correlation between the vectors for centered data tables. In the variable space, you have the corresponding principal components here and here for different data tables. You also have a cosine, an angle, and a cosine, and the cosine is the correlation. The main problem is to preserve this angle, the cosine of this angle equal to the cosine of this angle. And this for all pairs of different pairs of axial vectors in the individual space and pairs of vectors in the variable space. This was the main motivation for relational distances. So we have an Euclidean space of individuals, the direct sum of all the spaces. We have a large set of variables, spaces of variables spanned by the variables, the principal axis, the principal components, and we look for the preservation of angles, okay, in the individual space and the variable space. So for the whole data table, which is the concatenation of all data tables, we have to look for a metric considering that each one has a metric, okay? So there are several metrics here, and the problem is what do we put in the extra diagonal, okay? And what has to be put is this expression, this matrix expression, in order to have this preservation of angles. And this is the proof has some main steps. Here is the formulation of principal vectors, and we multiply by the generalized inverse. And it is well known that for centered variables, the variance of the principal components are the eigenvalues, which is the same as the norm in this space with this matrix. And with this multiplication, we have this quotient. And we know that the principal components are this multiplication by definition. And then we make some multiplications, and in the inner product defined by the extra diagonals, for the preservation, we must have this equality here. We translate to bilinear forms like this, and the result holds. So this is the main property for relational distances, and these distances have several properties. For example, for canonical correlations, and there is an inertial interpretation. If we calculate the inertia of the cloud restricted to the spaces, this will be the numerator of several classical association indices, as the Pearson, the Bravais-Pearson correlation, for example, the phi2, the canonical correlation for the symmetric case, and in the asymmetric case, the Goodman-Kroskal and Stewart-Love, and so on.
Relational distances were applied in several data analysis methods. For example, in cluster analysis, discriminant analysis, canonical analysis, multidimensional scaling, correspondence analysis, multiple and simple regression analysis, and so on. And now we will only look for two applications. Here, I have a picture of a very important book, which was a conference called Distancia in 1992. I'm talking about results of the 70s and the 80s, a bit 90s, so more than 30 years ago. But in 1992, there was an important conference in Rennes, in France, organized by Serge Joly, who was here in CIMAC at least twice, I think. And it was a conference about distances, because there was a disorder in definition of distances and use of distances, notations, terminology, and so on. And this, from this conference, many of the knowledge we have now about distances. For example, there was a student there who later wrote a thesis about only distances between 0, 1 data, that is binary data. And he found 300 similarity indices or dissimilarity indices only for 0, 1 data. And this is his thesis in the Netherlands. And of course, Shechtman had a paper here, and he presented the relational distances. So for the principal partitions, we have the case of two data tables, and one of the data tables will be a partition in Q clusters. And well, here is the notation, and we will define a principal partition as the maximization of this inertia projected to the to this space. So the whole inertia can be decomposed on this sum of inertia, and we stop the algorithm when we have this inertia projected in the orthogonal complement less than some threshold here. And with this, we find a first set of principal components, but we have a residuo. How do you say? Un residuo, a residue, a rest, a remainder. Thank you. Okay, and so we extract the principal components. Okay, and then we continue in the orthogonal complement and so on until we have this we satisfy this condition. So the spaces are not necessarily orthogonal. This is why it is called oblique qualitative principal components. It's more or less similar to oblique rotations as in usual factor analysis, but this is the case for qualitative data. So the Shechtman's approach is this. Of course, there are some other approaches. Boris Mirkin, for example, has another approach for this kind of data, but he's using a different method. For the second application, I used some images of Netflix and Amazon, because when you are using this kind of platforms, when you end, for example, looking at a series or a film in Netflix, the system recommends you some other
series or films or so on. Why? Why it recommends you? Why it recommends me Korean series or El Abogado de Lincoln and not uh, uh, films for children or action or so on? Why? Because in the history of Netflix, I usually look for Korean series, or I looked the first 2 or 3 series of Abogado de Lincoln, okay? Why? In Amazon, it recommends me products for cats, because in the history, I bought products for cats, for my cat, okay? I bought vitamins and so on. It's not recommending me televisions or tires or these kind of things. I have never bought in Amazon these kind of products. Okay, but my data is a very small data table. My user has only a small history. Of course, the history of all clients of Amazon or Netflix is a huge data set, but it only uses a small part of that, only the one that concerns me. Okay, this is 2026, but how do we arrive here? We arrive here with this kind of recommendation systems. The recommendation systems do not use relational distances, okay? Right now, I will explain why. But in the past, in the 90s, at the beginning of the 90s, the systems we were developing were very different than present systems. We were looking at discrimination and regression models, okay? And for example, neural nets didn't exist in the present form, okay? I will talk about neural nets later. But what we were talking about were expert systems, which had a knowledge base, inference rules, and user interface. And the problem we were tackling with Sheckman were the rules, how to build rules. Okay. So we want to have a rule with a premise and a conclusion with some probabilities of the premise, of the conclusion, and the conditional probability. We were tackling this kind of predictive models, but written in this kind of sentences. Of course, there is a problem of combinatorial explosion with all possible conjunctions in a data set. So what we used were some small statistical approximations at the beginning with small conjunctions of size 1 at the beginning, size 2 in the second iteration, and size 3, and so on. With Euclidean approximation, computing distances, of course. We were limiting the length of the conjunctions with some number proposed by Guy Dermegredician, who was also in CIMAC in 1984, I think. Okay. So our method assigns a cloud of points to each conjunction, and we look for the angles between the conjunction. We look the symmetric association with the conclusion and the conjunction, the premise. We look for the asymmetric associations, and we look for proximities in the whole space. So the procedure is this kind of procedure. Is also a greedy algorithm, as in the previous talk, okay? And mainly points close in the space have a strong association, and we have a potential
potential rule. Okay. So it is an iterative procedure, as I said, and well, at the end we had rules, but finally it was hard to compute. So at the present time, it is not used. But what I want to say is, in the 90s, this was the kind of approaches that were used. It is a strongly algebraic approach. This one now is more statistical, probabilistic, and so on. Okay, the one of the advantages of this method of Sheckman is that it was linear. Its complexity was linear in the number of the individuals. Okay, there were some steps at the end for pruning the trees and so on. That was also based on the computation of associations and so on. Okay. So this is a summary of the contributions of Professor Sheckman. I wanted to talk about him now because he was my professor. He passed away last year, and he was the founder of CIMAC with Professor Jorge Poltronieri, who is here in 1978. Now, okay, there are some references. So thank you very much. Thank you. Do you have questions for Professor Javier? Yes. Sí, sí se puede en el sentido siguiente. Vos podés tomar los individuos de la encuesta de un año con las características sociodemográficas, digamos, hombres, mujeres, grados educativos. Es decir, tus individuos son las características sociodemográficas de ese año. Y al siguiente año, aunque las personas entrevistadas son distintas, las características sociodemográficas son las mismas. Entonces vos podrías hacer un análisis de ese tipo, tomándolo. Habría que hacerlo, sí, sí, sí. More questions? Oh, actually, I have a question. Is for this kind of methods, is there something like PLS, like partial least squares, that uses this kind of technology? Yes, yes. At the beginning, partial PLS didn't exist in 1990, but it was the relational distances can be used for the same framework of PLS. That is, you have an x1 is all the quantitative variables, and x2 are qualitative variables, and you want to in some kind of regression, you can use it, yeah, of course. But PLS is based on canonical analysis. That is, a canonical analysis only uses the variables, doesn't have information about the individuals, the distances between the individuals, only the correlation between the variables. If we use relational distances, you may use both individuals and variables, but the results should be compared. I have never done that. I see. Thank you. Okay. So you're gonna tell us a little bit about the history, right? Or
So Javier now is going to tell us a bit about the history of this event. So, Okay, thank you. Okay, okay. I will talk about Yves Schechtman. Uh, how many people doesn't understand Spanish? Everybody speaks Spanish. Oh, good. Para nada me estaba quebrando la cabeza. Bien, el profesor Schechtman, como dije antes, nació en Toulouse, nació en Auvergne, en la zona montañosa del centro de Francia, hace aproximadamente un año. Esta foto fue tomada en 2014 en el centro de Toulouse, muy cerca de su casa. Eh, Esta es Toulouse, la ciudad más bonita de Francia, si alguien quiere ir, y una ciudad ideal para estudiar. Jorge Poltronieri y yo estudiamos allí, y es muy buena para alguien que está haciendo estudios porque tiene un tamaño conveniente, tiene mucha historia, está cerca de España, hablan francés, desde luego, pero con un acento que uno cree que está hablando con un latinoamericano o un español, ¿verdad? El profesor Schechtman había sido estudiante del profesor Huron en sus tiempos y el CEDO Schechtman, en Francia antes existían dos doctorados, el doctorado de tercer ciclo y el doctorado de Estado, posteriormente, hasta principios de los 80, más o menos, por ahí. Y Schechtman terminó el doctorado de Estado en el 78, justamente. ¿Ok? Esos son algunos de sus tesiarios en doctorado. Yo fui el último, justamente. El profesor Schechtman se enfermó en el año 89, poco después de que yo terminara la maestría. Y duró enfermo y bueno, ya no recibió más estudiantes. Fui el último, como les dije. Y esta es la portada de su tesis de doctorado de esa época. Como les digo, de 1978. Bien, que era un conjunto de trabajos, ¿verdad? Como se hace todavía en algunas universidades, ¿verdad? Se toman 6, 7 papers, ¿verdad? Y se hace luego un resumen que le dé unidad al asunto. Pero lo importante para nosotros es que Schechtman había sido profesor de Poltronieri cuando Poltronieri hizo el doctorado en Toulouse, en Paul Sabatier. Y Poltro creo que regresó como en el 77 a Costa Rica, 77, e hizo contactos con la Embajada de Francia para conseguir financiamiento y organizar el primer simposio, este evento. ¿Ok? Que el primer evento se llamó Métodos Estadísticos Aplicados a las Ciencias. ¿Ok? Con el apoyo de la Embajada Francesa se logró que viniese Schechtman y Badia. Badia que trabajaba en cuestiones agronómicas en el instituto en Francia. En 1980 se hizo el segundo simposio, vino de nuevo Schechtman. Yo era estudiante, yo entré en 1979 a la universidad, no me di cuenta del 80, sucedió sin que yo me diera cuenta por lo menos, ¿verdad? No sé si aquí te invité a algunos compañeros que eran colegas míos en el 79, Milton y Elmer, y nosotros estudiantes no nos dábamos cuenta de esas cosas. Eh, yo participé como asistente en el 82, o sea, como los muchachos que están aquí ayudando, exactamente así, ¿verdad? Ayudando de decán, ¿ok? En el 87 y en el 88 vino Pagés, Jean-Pierre Pagés, que nos enseñó a hacer las encuestas del estilo agorametría. Em, y en el 87 yo conocí a Schechtman en Toulouse con una circunstancia que ahorita voy a contar. Luego hice mis estudios de doctorado. Cuando regresé en el
93 había regresado, pero en el 94 defendí. En el 95 organicé el primer simposio en Turrialba, pensando pues en hacer un desarrollo en sedes regionales de la universidad. En el 97 le cambiamos el nombre a Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias. Después. Bueno, Pisa, Eduardo dice que fue antes. Habría que revisar, ¿verdad? Los libritos, no me acuerdo. Este, Antes se le había cambiado a métodos matemáticos, como pueden ver acá. Y eso vino por un asunto de esas cosas que pasan en la universidad, ¿verdad, don Gabriel? Este, de lo que llaman el principio de departamentalización, ¿verdad? Que si yo soy matemático no puedo usar la palabra estadística, ¿verdad? Porque hay otra escuela que tiene la palabra estadística en su nombre, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que pasaban, eso se ha venido diluyendo en la universidad y cada vez existe menos ese tipo de compartimientos, aunque siempre existen. Bien, eh, el primer simposio, esta es la portada interior del primer simposio, vean que dice estadísticos. Por ejemplo, en el cuarto simposio ya dice matemáticos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hay una cosa importante de las cosas que me enseñó Shechtman, es el trabajo académico hay que documentarlo. Voy a volver un poco sobre esto, pero eso siempre tenemos que hacerlo. ¿Ok? Hay que escribir lo que uno hace y no solo para las generaciones actuales. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Por ejemplo, las revistas académicas. Las revistas académicas que son actualmente digitales y uno para hacer una consulta hace una búsqueda en una base de datos y lee el PDF, etcétera. Eso está bien hoy. PDF no va a existir para siempre. Olvídense de eso. Por ejemplo, la tesis de licenciatura que escribí con José Luis Espinosa, que está aquí, la hicimos en Keywriter, ¿verdad? En 1987-88. Era el estándar de oro para escribir matemática. Keywriter ya no existe, ¿ok? En la UCR yo tenía todas mis bases de datos de los años 80 en el estándar de oro. Era Smart. La base de datos era Smart, el procesador de palabras era Smart y la hoja electrónica era Smart. Con costos lo podíamos traducir a Lotus. Olvídese de pasarlo a Excel. Excel no va a existir para siempre. Olvídense de eso. ¿Ok? Las revistas en PDF que existen hoy no van a existir para siempre. Dentro de 100 años no va a existir PDF. ¿Ok? ¿Qué existe desde hace 4000 años? El papel. El papel existe desde hace 4000 años. Entonces, si usted publica algo y no lo deja en papel, aunque el papel desde luego tiene problemas, ¿verdad? Hay agua, hay polvo, hay comején, hay ratas, hay incendios, lo que sea. Pero si usted lo distribuye en el espacio, minimiza el riesgo de que eso desaparezca. Tiene que publicar en papel. Y no es que haga un tiraje de 100 o de 1000 o de 10.000. No, es que por lo menos publique 5 ejemplares en papel. Y uno lo deja en San José, otro en Liberia, otro en San Ramón, otro en Limón y otro en Golfito. ¿Ok? Bueno, hacer una pequeña digresión porque yo estoy totalmente en contra de que las revistas sean 100% digitales y no tengan al menos una versión en papel. Bien, y eso con respecto a la documentación de las cosas. Bien, en 1987 yo me entero de que yo ya había llevado un curso con el profesor Eduardo Pisa sobre análisis de datos y métodos de discriminación en 1985-86 por ahí. A la, Estoy hablando de época en que no existe internet, ¿de acuerdo? A la escuela llega un cartelito que está publicado y dice Escuela SIMPA de Análisis de Datos.
CIMPA era el Centro Internacional en Matemática Pura y Aplicada. Lo acababa de fundar hacía 2 años Jean Dieudonné, un francés de los Bourbaki. Había fundado, cuando él se pensiona, él funda un centro para promover las matemáticas en el tercer mundo. ¿Ok? Y la sede estaba en Niza, en Francia. Vemos el cartel, José Luis, ¿verdad? Walter y yo lo vemos y le hacemos números, pero era difícil ir porque había que pagarse el viaje, ¿verdad? Había que pagarse el viaje, había que pagar la inscripción y había que pagar la estadía, o sea, era complicado. Yo era profe desde hacía unos años y agarré todos mis ahorros, que eran $2,700, y los invertí en eso. Y por eso creo que es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Porque allí no solo me convencí de que tenía que estudiar análisis de datos, tuve profesores muy buenos como Alain Morinot, Christine Lavitte, André Carlier, etcétera, Saportá. Fue un curso de 3 semanas y en esas 3 semanas eh, le empiezo a preguntar a la gente dónde puedo hacer el doctorado. Y Carlier, que era de Toulouse, me dice, vaya a hablar con el profesor Sheckman. Le Chevalier, que era de París, me dice que vaya a hablar con Didet, ¿verdad? Que fue después el tutor de Oldemar. Y Maurice Roux, me dice que vaya a hablar con Escoffier en Montpellier. Y la plata que tenía la agarré para tomar el tren e ir a Toulouse, Montpellier y París a hablar con ellos. Me dieron la carta de admisión, los tres, pero me decidí por Sheckman, ¿verdad? París me pareció una ciudad demasiado grande, demasiado movida, por lo menos para mí, ¿verdad? Comparado con Montpellier y Toulouse, y sobre todo conocí a Sheckman y me invitó a su casa. Y con una botella de vino me convenció. Bueno, sí. Bueno, no sacó una, sacó varias, porque tenía una cava muy buena, ¿verdad? Como puede atestiguar Eduardo. Eh, Me enseñó muchas cosas, sobre todo que yo no podía pretender ser matemático aplicado si no era un buen matemático puro. Me dijo, en francés me lo dijo, pero me dice, es imposible ser un matemático aplicado si no se es un matemático puro antes. Así me lo dijo. Desde luego me enseñó análisis de datos, ¿verdad? La frase que él usaba mucho es, la información está en la variabilidad, ¿verdad? Usted no hace nada con variables constantes. Usted no hace nada con cosas uniformes. Usted solo si hay cosas distintas tiene información. Y lo típico en Francia, cualquiera que haya estudiado en Francia sabe que los franceses son criticones por naturaleza. Por eso se llaman francos, ¿verdad? El rigor es indispensable. Me decía, tiene que argumentar bien y tiene que escribirlo bien, ¿ok? Bien ficelé, decía en francés. Todas las ideas tienen que estar bien hilvanadas, si no, no sirve para nada. Y la constancia. Ya había salido LaTeX en 1990 más o menos, ya lo conocíamos, 89-90. En el 92, 93 que empezamos a escribir la tesis ya existía LaTeX. Y me dice, no, LaTeX no, usted me lo escribe a mano, ¿verdad? A mano, 20 páginas, ¿verdad? Esto está malo, otra vez, y otra vez, y otra vez, y yo no sé cuántas veces fueron hasta que por fin estuvo satisfecho con las primeras 20 páginas, ¿verdad? Y ahí siguió a mano, ¿verdad? Hasta que ya fueron 4 capítulos, en el capítulo 3 ya me permitió escribirlo en LaTeX, ¿ok? Pero tenía que estar bien a mano, ¿ok? Eh, Me enseñó que buscar oportunidades de crecimiento académico, me hacía ir a los congresos que se pudieran. Y hubo un clic en cierto momento, vamos a ver, estaban saliendo una serie de cosas en esa época, aparte de eso que ya dije del congreso de distancia, pero estaban saliendo las redes neuronales
que habían sido abandonadas. Las redes neuronales no son nuevas, existían de los años 60, por ahí, 40, Perceptron, pero fue abandonado porque se dijo, no, no, eso no sirve para nada, porque eso solo es discriminación lineal con un plano y se acabó, y nada más. Eh, pero a finales de los 80 empiezan a salir otras versiones, sobre todo tres tipos de redes neuronales. La generalización del perceptrón que usa retropropagación de gradiente, que es lo que más se usa ahora, redes multicapa, ¿verdad? Donde usted calcula el gradiente en la última capa y se lo trae retropropagado al inicio, haciendo un ajuste de todos los pesos. No sé si lo saben, pero quien hizo ese algoritmo es un francés, Yann LeCun, ¿ok? Que ahora trabaja, no sé si en una de esas grandes empresas, ¿verdad? Él fue ignorado mucho tiempo porque se creyó que habían sido el grupo PDP de Rumelhart en California, pero Rumelhart cita a Jan LeCun en su libro, el libro gordote PDP. Este, en todo caso, acababa de salir la retropropagación de gradiente, ¿ok? Y se empezaba a hablar de redes multicapa. El segundo tipo de redes neuronales eran las redes, lo que llamamos mapas de Cohonen, ¿ok? De mapas topológicos de Cohonen. Y el tercer tipo eran las redes de Hopfield, que eran también interconectadas, parecidos a los mapas de Cohonen, pero interconectadas. Pero tenían un problema de que todo lo que querían modelar caía en óptimos locales, las redes de Hopfield. Entonces a alguien se le ocurrió meterle sobrecalentamiento simulado. Eso se le llamaron las máquinas de Boltzmann. Y con el sobrecalentamiento simulado, entonces se empezaron a evitar los óptimos locales para llegar a óptimos globales. ¿Ok? Nosotros, mis compañeros y yo, que estaban en la lista de tesiarios, Marilyn Troupé y Saïd Labreche, estudiábamos juntos, ¿verdad? Teníamos los tres escritorios y siempre al final del día, a las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, hacíamos el balance de lo que habíamos avanzado en el día. Y en una de tantas dijimos, no, hay que averiguar un poco más de redes neuronales y en particular de las máquinas de Boltzmann, porque este cuento del sobrecalentamiento simulado, el simulated annealing, parece prometedor. Averiguamos quién sabía de eso en Toulouse y el que sabía era el profesor Manuel Samuelides, que estaba no en la universidad, sino en un instituto al lado de Paul Sabatier. Fuimos a un seminario que él tenía semanal, ¿verdad? Nos quedamos hablando con él y fuimos a varios seminarios y nos estuvo explicando el Simulated Annealing. Estamos hablando más o menos de 1992. Eh, regresamos, ¿verdad? Con Sheckman, había que reunirse también y le contamos, mire, esta cuestión del Simulated Annealing, y él se fue directo a hablar con Samuelides. Y volvió al día siguiente excitado, ¿verdad? Y dice, no, no, este es el camino, dice. Es optimización por pequeñas aproximaciones. Y dice, eso es lo que nosotros siempre hacemos, estar optimizando y por aproximaciones, porque tener optimizaciones con soluciones cerradas como el ACP o la regresión lineal múltiple, eso es dificilísimo, eso casi no hay métodos que hacen eso, ¿ok? Entonces, eh, nos pusimos a estudiar el sobrecalentamiento simulado con la bibliografía que había en ese momento y ahí fue donde caímos pues en la optimización combinatoria. Yo había trabajado rotaciones Varimax oblicuas con Sheckman en la maestría y me dice, éntrele por sobrecalentamiento simulado. Aunque estábamos trabajando en la generación de reglas, ¿verdad? Estábamos trabajando en la generación de reglas, las distancias relacionales y eso, pero me dice, aquello que usted no pudo hacer en la maestría, porque en la maestría yo traté de encontrar una solución cerrada a las rotaciones Varimax oblicuas y no hubo manera, no hubo forma, ¿verdad?, de llegar a siempre fueron aproximadas. Entonces me dice, no, éntrele por pequeñas aproximaciones con el simulated annealing. Bueno, eso fue lo que hice y a eso me dediqué, ¿verdad? Con Mario, por ejemplo, con eh, yo invité a todos mis tesiarios, ¿verdad? Más de la mitad trabajaron en esto, ¿ok? Que es agarrar
problemas de análisis de datos que no tienen óptimos globales y que estamos buscándole óptimos globales y le vamos a aplicar heurísticas de optimización combinatoria. ¿Ok? La primera fue esta. Yo lo traduje al español como sobrecalentamiento simulado. En México le llaman recocido simulado. Hay gente de México. Ok, les voy a decir por qué la traducción está mala en mexicano. Porque el simulated annealing no es una recocción, no es volver a calentar algo. Es sobrecalentar algo, es calentarlo muchísimo a una temperatura extrema. ¿Ok? Pero como los mexicanos son más que los ticos, ¿verdad? Entonces, en español se le llama recocido simulado. Correcto. Perdón, esto se me movió. Bueno, y usamos pucha, otras heurísticas, ¿verdad? Algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos acababa de salir, ¿verdad? Cuando compramos el libro de Goldberg, etcétera, ¿verdad? Estas otras las empezamos a trabajar en cuanto salieron y desde luego hay muchas más, ¿verdad? Hace unos días yo hablaba con Eduardo y con Mario, ¿verdad? Hay más, aproximadamente unas 200 y pico heurísticas, de las cuales más de 20 son prometedoras, ¿verdad? Bien, el CIMAC, como decía, yo me incorporo en la organización del CIMAC a partir de la novena edición en 1995, lo hicimos en Turrialba, esta fue la portada del libro. En el 97 lo hicimos en Liberia, con esta portada del libro, no, perdón, esta es la del 2000, perdón. Luego en San Carlos lo organizamos junto con el TEC, volvimos a Liberia y estos dos eventos de Liberia fue para promover el Encuentro Centroamericano de Investigadores en Matemática, porque queríamos tener un evento permanente también de matemática en Centroamérica. Y lo hicimos en Liberia para promover la participación de colegas nicaragüenses que llegaban efectivamente en autobús. Por ejemplo, en el evento del 2000 llegaron más de 60 colegas nicaragüenses, solo a ese evento. Pero el problema es que hacerlo fuera de San José tiene una complicación logística grandísima cuando el evento empezó a crecer. Bueno, Ronald Zúñiga lo organizó, ¿verdad? Fuera de San José. Ah, vos lo hiciste aquí. Ah, cierto. Adriana fue quien lo hizo en Liberia. Bueno, se complica fuera de San José cuando es un evento de más de 100 personas, ¿de acuerdo? Por muchas razones. En todo caso, lo seguimos haciendo, siempre documentando los libros de programas. Repito, hay que tenerlos en papel, no solo en PDF. Y algunas veces sacamos números especiales de la revista de Matemática, Teoría y Aplicaciones. El CIMAC creció en su participación, el primer evento fue de 60 y pico, luego sobrepasamos las 200 personas y mantuvimos un crecimiento bastante grande. A partir del 2006, Mario se incorpora a la organización, Mario Villalobos, que fue Mario el de la idea de usar animales, eh, fauna costarricense en las portadas, digamos, en el logo del evento y en la portada de los libros. Primero empezamos con un colibrí en 2008. Antes se usaba especie de triángulo. En todos los eventos anteriores se había usado y luego empezamos a variar con fauna en este simposio. Hoy es la guacamaya. Eh, las actividades, es decir, la cantidad de conferencias, minicursos o ponencias también creció dramáticamente con el tiempo, ¿verdad? Y eso también hacía muy complicado hacer un evento en una sede regional donde generalmente había problemas, pues, sobre todo de alojamiento, ¿verdad? Con excepción de Liberia, en cualquier otro lugar es dificilísimo conseguir suficientes alojamientos. Ahora, ¿por qué hay que hacer un congreso académico regularmente cada 2 años? Para nosotros, para un país como Costa Rica, que es un país pequeño, relativamente aislado. Por un lado, queremos divulgar lo que nosotros hacemos como matemática en Costa Rica y en la región, ¿verdad?
Nos interesa también que vengan los colegas centroamericanos. Aquí está Javier Torres de Panamá, hay colegas de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Y también queremos escuchar lo que nos cuentan los colegas de otras latitudes. Desde luego, sabemos que la retroalimentación siempre hace crecer el trabajo. Y no me refiero solo a escuchar la charla. La retroalimentación en el café, en la cena, en el paseo. Es decir, donde usted se queda más tiempo hablando. Mira, Kimberly, de lo que hablaste hace un rato, le empezaste a preguntar con más calma y no en los 2 o 3 minutos que dimos aquí. ¿Ok? Los vínculos entre investigadores nacionales y extranjeros, esto es invaluable. Es decir, aquí usted va a salir con contactos que no hubiera tenido de otra manera. Porque una cosa es mandar un email que la persona puede ignorar y otra cosa es haberse sentado a tomar un café, ¿verdad? Y decirle, Mario, mira, a mí me interesa aquel artículo que yo leí tuyo, ¿verdad? Pásamelo. Eso es distinto, ¿ok? Y no solo entre las personas, sino también entre las instituciones empiezan a surgir oportunidades de hacer un posgrado conjunto, de doble titulación, hacer pasantías de investigación y otro montón de cosas, ¿verdad? Bien, eso ha sido el trabajo normal de los congresos, pero hay que mantenerlo. Ahora, eso está enmarcado en todo un concepto de lo que es el valor público de la universidad. Vamos a ver, la universidad, como la UCR, que es pública y que es cuestionado a veces por autoridades, ¿verdad? Pues, la universidad, un montón de chancletudos, gente que solo para alborotar sirve. Aquí en Costa Rica le decimos chancletudos a la gente, bueno, que vienen chancletas, ¿verdad? Pero que generalmente están identificados con ciencias sociales y que son los que cuestionan todo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Los hippies, ¿verdad? Los hippies de antes. Bueno, pero es que no es así, la universidad no es eso, la universidad es la gestora del conocimiento. Y cuando hablamos de gestión de conocimiento, no es solo formar personas, estudiantes. A esos se les transmite el conocimiento para su formación, pero no solo a ellos se les transmite el conocimiento, también se transmite conocimiento cuando hacemos acción social o extensión, cuando hacemos cursos de formación continua, también estamos transmitiendo, o cuando usamos medios de comunicación de otro tipo, ¿verdad? Digitales, canales de televisión, redes sociales, etcétera. También hacemos generación de conocimiento. De eso se trata la investigación, ¿verdad? Cada uno de ustedes viene a presentar aquí un trabajo que les tomó meses o años, ¿verdad? Todo ese proceso no hubiese sido posible si no hubieran estado en una institución que les da un apoyo. Difícilmente eso lo puede hacer uno en tiempos libres. La transformación del conocimiento, acabo de hablar de cómo se hacía antes la generación de reglas, ¿verdad? Y es totalmente distinto ahora, ¿verdad? 30 años después ya no es como era antes. Todo eso se transformó. Ahora, ¿sería posible tener lo que tenemos ahora sin lo que hubo en los años 90, 80? Imposible, imposible estar en estos estadios de avances sin todo lo que se hizo antes. Y de ahí para atrás, ¿verdad? La divulgación del conocimiento pasa, desde luego, por la publicación de revistas. Perdón, puchica. Pasa por este evento. Este evento es divulgativo, pero también la divulgación al público que no es académico. También hay que hacerle divulgación del conocimiento hay que buscar el canal y hay que buscar el lenguaje apropiado, ¿de acuerdo? Porque a todos los niveles se les puede transmitir el conocimiento. Cuando hablo de síntesis del conocimiento, esto es vital para una universidad y es cómo hace usted, después de 2, 3 años de estar trabajando, a poner en las 8, 10 o 12 páginas que le dicen en la revista que puede publicar, ¿cómo hace usted para hacer todo eso? Es quebrarse la cabeza. ¿Cómo hace usted después de 4 o 5 años de tesis de doctorado a ponerlo todo en 70, 100 páginas? ¿Ok? Eso es complicadísimo.
¿verdad? ¿Cómo hace, por ejemplo, lo que la conferencia de Kimberly de hace un rato? ¿Cómo hace el sistema médico para agarrar el conocimiento que genera Kimberly con Machine Learning y los médicos en el campo de la medicina y las enfermeras en la enfermería y las imágenes de tomografías axiales computalizadas, todo eso en un solo sistema, si no somos capaces de sintetizar el conocimiento? Eso lo hace la universidad también. Y ya hablé un poco de preservación del conocimiento, que no es solo PDFs, pero tampoco es solo revistas impresas. Es todo un sistema de bibliotecas donde la gente tenga acceso a ese conocimiento. ¿Ok? Bien, eso y mucho más es una universidad. ¿Ok? Y las universidades y toda esta gestión del conocimiento, este, que tiene años de estar, de tener esa evolución, tiene que mantenerse, tiene que financiarse y esto hay que defenderlo, ¿ok? Porque las sociedades que han retrocedido en este tipo de prácticas, desgraciadamente tienen retrocesos mucho más caros que lo que nos podemos imaginar. Y voy a poner nada más un ejemplo antiguo antes de que existieran las universidades, pero en el siglo V después de Cristo, el imperio romano que había dominado toda la cuenca del Mediterráneo y la mitad de Europa, con sus métodos de dominación y como quiera que sean, fue este, abolido, pero sobre todo porque los vándalos y otras tribus celtas se dedicaron a destruir todo lo que había hecho el imperio romano en un acto de venganza irracional, y el imperio romano se trasladó a Constantinopla y ahí floreció. Mientras tanto, en Europa, ¿qué pasó? 10 siglos de Edad Media, de oscurantismo, ¿ok? Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Pongo eso, tal vez no es el mejor paralelo que se pueda hacer, pero hay que tener cuidado. Sabemos de muchas universidades de nuestras latitudes latinoamericanas que son perseguidas. No voy a dar nombres para no meterme aquí en problemas, aunque ya voy para afuera y tal vez no importa si me meto en un problema, ¿verdad? este, pero sí nos preocupa mucho, ¿verdad? Si hay colegas de Nicaragua, de Venezuela y de otros países donde sabemos que la universidad es perseguida, estamos muy preocupados por lo que pasa en otros países y sabemos que esto puede pasar en Costa Rica y en otros lugares. Bien, ya para ir terminando, voy a explicar un poco por qué Sheckman me influyó tanto en lo que yo más he hecho en la universidad, que, bueno, he tenido 40 y tantos años de trabajo en la universidad. Yo concibo, aparte de lo que ya dije de la gestión del conocimiento, que tiene que haber ciertos círculos virtuosos y uno es entre un plan de estudios, puede ser de pregrado o de posgrado, en la sistematización del conocimiento y en los espacios para hacer investigación. A mí no me correspondió trabajar en el pregrado, ¿verdad? Cuando yo entré a la universidad ya existía el pregrado, ¿ok? En 1979 lo habían creado Francisco Ramírez, Bernardo Montero y otros colegas. En lo que me tocó trabajar en pregrado es en formación de profesores, en innovación docente. Eso lo hice después. Don Gabriel Macaya, que está aquí presente, que fue rector de la universidad, había inscrito a la universidad en un proyecto que se llamó 6x4. 6 carreras, una de ellas era matemática, 4 ejes, que era innovación, eh, créditos académicos, eh, eh, ¿cómo se llama? Acreditación, acreditación de los estudios y competencias profesionales. Eran los 4 ejes. Matemática. Se inscribió la U, terminó el periodo de don Gabriel en el 2004. A principios de 2005 se empieza a organizar el evento y doña Yamilet González, que fue la rectora posterior, me llamó un día y me dice,
a mí ni me pasaba por la mente, yo era un investigador, yo era el típico investigador metido en su cubículo, en su computadora, trabajando en hacer artículos, ¿verdad? Eso era, había que crecer en carrera académica. Y me dice que no tenía nadie en matemática y que alguien tenía que hacerlo, ¿verdad? Y Vivian, mi esposa que está aquí, estaba a la par mía el día que me llamó doña Yami y, y le dije, déjeme pensarlo 3 días porque yo acababa de salir del posgrado, que te pasé la estafeta en el posgrado en el 2004. Este, y bueno, lo pensé 2, 3 días y dije, bueno, voy a ver qué es. Y hasta el día de hoy no me pude quitar de eso, ¿verdad? Estuvimos en 6x4, Innova se sale, el proyecto REDIC, siempre tratando de que haya una mejoría en la práctica docente en la Universidad de Costa Rica y en América Latina. No sé si hay alguien de REDIC aquí presente. Byron no vino. Bien, Marvin vino, sí. Este, en el posgrado, en el 96, el posgrado de matemática era un desorden y yo me postulé para ser director y quedé y hubo que reformularlo porque vamos a ver, estaba muy mal, era disfuncional, estaba cerrado, estaba congelado. Y hubo que replantear todo lo que era el posgrado, ¿verdad? Poltronieri se acuerda de eso, ¿verdad? Y planteamos la maestría en matemática aplicada con Oldemar, la maestría en matemática educativa también. Este, en cuanto a la sistematización del conocimiento, tener un congreso periódico y permanente posicionado internacionalmente fue algo en lo que nos pusimos a trabajar y bueno, me correspondió organizar varios de estos eventos. En el 94 también vamos a ver, necesitábamos tener una vitrina tipo publicación. Y ahí fue donde fundamos la revista de Matemática, Teoría y Aplicaciones, también con Poltro, con el apoyo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ha estado impresa en papel hasta hace muy poco y bueno, vamos a hacer un esfuerzo con Rafa, ¿verdad? Para volverla a imprimir en papel. Y nos faltaba un espacio y procedimientos para hacer investigación. Ya en la universidad empezaban a- a fundarse los centros de investigación desde unos años antes y fundamos el SIMPA en el año 97, que tiene esos antecedentes, ¿verdad? El antecedente del SIMPA era el PIMAT, el Programa de Investigación en Modelos y Análisis de Datos, cuyo antecesor era el PRIAT, Programa de Investigación en Análisis de Datos, y eso nació en el CIMAC. ¿Ok? Entonces, por eso todo es una cadena de eventos afortunados, ¿verdad? Y por eso yo digo que la influencia de Sheckman en esto es importante y también me dediqué pues a promover la investigación interdisciplinaria, para eso estuve eh, en el espacio de estudios avanzados que se llama UCREA aquí en la UCR. Estos círculos virtuosos en cualquier institución de educación superior hay que mantenerlos, hay que fortalecerlos, hay que ir llenando los espacios donde uno no tiene un elemento, porque sí, para poder tener todas las funciones de gestión del conocimiento que ya mencionamos, hay que tener todos los elementos. Y para eso hay que pelearlo. Esto no se hace solo. Ni un evento de esto se hace solo, ni una revista se hace sola, ni un programa de estudio se hace solo. Esto solo con trabajo de la gente. ¿Ok? Quería recalcar algo. Las encuestas que hicimos, tiene que ver Checkman, Payés y gente que vino de Francia. Durante 20 años nosotros hicimos encuestas, desde 1988 hasta el 2010. Hicimos encuestas de opinión pública y bueno, mucha gente nos felicitaba por ser realmente, digamos, en el sentido que eran encuestas objetivas, no eran encuestas que eran pagadas por empresas para favorecer a ciertos
ciertos, ciertos principios o cosas que quería que pasaran en la sociedad, ¿no? Pero lo que recuerdo yo también es que fuimos atacados sobre todo por el Tratado de Libre Comercio. Eso se armó una bronca en la cual inclusive, bueno, ya después de casi 20 años de estar realizando encuestas, fuimos atacados por gente del periódico La Nación, donde decía que estaban haciendo los matemáticos metidos haciendo encuestas de estadística, que eso no les correspondía, que no sabían lo que estaban haciendo. Todo relacionado con el problema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Fuimos atacados duramente y en aquella época por gentes, bueno, que se están reproduciendo ahora, que lo estamos viendo en nuestros países, desgraciadamente se está reproduciendo también, que es lo que se llama ¿cómo era? Cesarismo, cesarismo ¿cómo es? Mediático, donde aparecen presidentes como que tenemos nosotros, el de El Salvador, bueno, Trump, el de Argentina también, donde los tipos salen y destruyen todo lo que es la democracia, ¿no? Porque crean un ambiente de zozobra y de desdén y quiebran toda la tradición política de lo que es una democracia, ¿no? Bueno, para volver a eso, que las encuestas fueron importantes, se desarrolló dentro del CIMPA y también bueno, cumplió una labor muy importantísima de divulgación bueno, de la universidad claramente, ¿verdad? Y ojalá que nosotros pudiéramos de nuevo volver con las nuevas generaciones, ver si es posible realizarlas otra vez y en el campo, no por teléfono, ¿no? Eso son cosas que en un país como el nuestro yo creo que no deberían de pasar, porque esas encuestas tienen demasiados sesgos y estaba viendo ahí la otra vez que para tener 1000 encuestas tuvieron que hacer como 22.000 llamadas telefónicas porque la gente no respondía. Imagínense el sesgo que puede tener una cosa como esa. Así es. El proyecto de estructuras de la opinión pública que condujo el profesor Poltronieri fue el más longevo, ¿verdad? Más de 20 años teniendo esas encuestas a nivel nacional, presenciales, siempre, ¿verdad? Con preguntas de opinión pública sobre temas de conflicto, ¿verdad? Temas que en ese momento eran conflicto en la sociedad. Es decir, mucha gente opinaba una cosa, mucha gente opinaba otra cosa. Muchas gracias, Javier. Voy a leer unas palabras y luego, le ofrecemos otro aplauso, tal vez a Javier antes de. Bueno, muchas gracias. Bueno, les voy a quitar un momentito. Yo sé que están con hambre, pero esto es importante. Para los que no saben, el doctor Trejos está a punto de pensionarse y yo creo que ya se mencionó, alguien lo mencionó, pero para que lo tengan, y voy a quitarles un momento de su tiempo. Javier Trejos obtuvo su bachillerato y licenciatura en la carrera de matemática acá en la UCR en los años 1987-1988. Hizo su doctorado en la Universidad Paul Sabatier, ya nos contó, con el profesor Yves Scheckman, que ya nos contó, se graduó en 1994. Actualmente es profesor catedrático de esta universidad. En lo administrativo, Javier ha ocupado muchos puestos importantes en la Universidad de Costa Rica. Escojo mencionar los que tengo seguridad que son los más relevantes para la comunidad matemática. Él es miembro fundador y director del CIMPA, fue director del posgrado de matemáticas, fue decano de la Facultad de Ciencias. Este edificio, si no me equivoco, se construyó durante el periodo en que Javier fue decano. Fue coordinador de UCREA, como ya nos mencionó, y más recientemente fue director de la Escuela de Matemáticas. Aunque su currículum administrativo es impresionante, siento que la huella de Javier va a perdurar más aún por sus contribuciones académicas. El doctor Trejos realizó investigación y análisis de datos, de lo que ya nos contó un poquito, ¿verdad?
contribuyendo de forma crucial al desarrollo de esta área en Costa Rica y la región. Obtuvo el premio Simon Regnier de la Sociedad Francófona de Clasificación en 1996 y el premio Toas Conicet para científicos jóvenes en el año 2000. Como formador ha sido director de alrededor de 22 trabajos de tesis, de licenciatura y maestría, y de hecho aquí deben haber muchos de sus estudiantes. Como también ya nos contó, fue fundador y editor de la revista de Matemática, Teoría y Aplicaciones, un medio fundamental, una plataforma fundamental para la divulgación del trabajo de investigaciones costarricenses y del resto del mundo. Y la razón por la cual estamos haciendo este reconocimiento hoy es por algo que también Javier ya mencionó, de que desde 1995 hasta 2018 su liderazgo fue medular para la continuidad del encuentro que hoy realizamos. Él asumió la organización de este evento durante esos años y quisiera enfatizar que no solo le dio continuidad, sino que logró su crecimiento y evolución en un contexto cambiante y siempre con miras al futuro. El impacto que este evento ha llegado a tener se debe en gran parte a su esfuerzo. No espero cubrir todas las contribuciones del doctor Trejo a nuestro entorno académico. No creo que pueda abarcarlas en unas cuantas oraciones, pero ustedes se hacen la idea de la significancia del aporte de Javier para este país, para esta universidad, para la comunidad matemática. Yo espero que el- la pensión de Javier signifique el inicio de una etapa nueva de su trabajo académico. Finaliza una, pero yo espero que no he hablado con él de cuáles serán sus planes, pero que haya una evolución porque la contribución de él ha sido muy grande. Y en vista de todo esto, otra vez quisiera pedirles un aplauso para Javier y le vamos a dar un reconocimiento. Por favor. Sí. Ese voy a sacarlo. Sí. Dice, homenaje al doctor Javier Trejo Celaya por su destacada trayectoria académica y por ser el principal promotor del CIMAC, dejando un legado para las futuras generaciones. Bueno, no sé si quiere decir algo. No, nada más agradecer a Alex Ramírez por esto. Eh, Nada más decir que lo que hice fue mi trabajo, este, y deseo que el CIMAC dure muchos años y décadas más. Enhorabuena. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Ahora hacemos una pausa para el almuerzo. Eh, Son las 12:36. Sí, volvemos a las 2 de la tarde. Si alguno de los visitantes extranjeros que nos acompaña requiere alguna sugerencia o ir como grupo a almorzar, por favor se acerca.